Ambos nodos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. No existen negociaciones para el ancho de banda. Ethernet Full Duplex puede utilizar una infraestructura de cables ya implementada, siempre y cuando el medio cumpla con los estándares de Ethernet mínimos. Para transmitir y recibir de forma simultánea, se necesita un puerto de switch dedicado para cada nodo. Las conexiones Full Duplex pueden utilizar medios 10 base T, 100 base TX o 100 base FX para crear conexiones punto a punto. Las NIC en todos los dispositivos conectados deben tener capacidades Full Duplex. El switch Ethernet Full Duplex aprovecha los dos pares de hilos en un cable y crea una conexión directa entre el transmisor TX en un extremo del circuito y el receptor RX en el otro extremo. Con las dos estaciones conectadas de esta manera se crea un dominio libre de colisiones debido a que se produce la transmisión y la recepción de los datos en circuitos distintos no competitivos. Ethernet generalmente puede usar únicamente 50% o 60% del ancho de banda de 10 megabaudios disponible. Debido a las colisiones y la latencia, Ethernet Full Duplex ofrece 100% de ancho de banda y en ambas direcciones. Esto produce una tasa de transferencia potencial de 20 megabaudios, lo que resulta de 10 megabaudios TX y 10 megabaudios RX. Introducción a la conmutación LAN. La figura siguiente muestra un ejemplo de una red Ethernet segmentada. La red consta de 15 computadoras. De esos 15 computadores, 6 son servidores y 9 son estaciones de trabajo. Cada segmento utiliza el método de acceso CSMA/CD y mantiene el tráfico entre los usuarios del segmento. Cada segmento se considera como su propio dominio de colisión. La segmentación permite que la congestión de red se reduzca de forma significativa dentro de cada segmento. Al transmitir datos dentro de un segmento, los dispositivos dentro de ese segmento comparten el ancho de banda total. Los datos que pasan entre los segmentos se transmiten a través del backbone de la red por medio de un puente, router o switch. Segmentación LAN con puentes. Los puentes son dispositivos de capa 2 que envían tramas de datos basados en la dirección MAC. Los puentes leen la dirección MAC, origen de los paquetes de datos, para detectar los dispositivos en cada segmento. Las direcciones MAC se utilizan entonces para construir una tabla de puenteo. Esto permite que los puentes bloqueen paquetes que no necesitan salir del segmento local. Aunque los puentes son transparentes para los otros dispositivos de red, la latencia de una red aumenta en un 10 a 30% cuando se utiliza un puente. Este aumento en la latencia se debe a las decisiones que toman los puentes antes de que se envíen las tramas. Un puente se clasifica como un dispositivo de almacenamiento y envío. Los puentes examinan el campo de dirección destino y calculan la verificación por redundancia cíclica (CRC) en el campo de secuencia de verificación de tramas antes de enviar la trama. Si el puerto destino se encuentra ocupado, el puente puede almacenar la trama temporalmente hasta que el puerto esté disponible. Los routers proporcionan segmentación de red que agrega un factor de latencia del 20 al 30% a través de una red conmutada. Esta mayor latencia se debe a que el router opera en la capa de red y usa la dirección IP para determinar la mejor ruta al nodo de destino. La siguiente figura muestra un router Cisco. Los puentes y switch proporcionan segmentación dentro de una sola red o subred. Los routers proporcionan conectividad entre redes y subredes. Además, los routers no envían broadcast, mientras que los switch y puentes deben enviar tramas de broadcast. Segmentación de LAN con switch. Los switch reducen la escasez de ancho de banda y los cuellos de botella en la red, como los que surgen entre varias estaciones de trabajo y un servidor de archivo remoto. La figura siguiente muestra un switch Cisco. Los switch segmentan las LAN en microsegmentos, lo que reduce el tamaño de los dominios de colisión. Sin embargo, todos los hosts conectados a un switch siguen en el mismo dominio de broadcast, como se muestra en la figura siguiente. Segmentación LAN con switch. En una LAN Ethernet totalmente conmutada, los nodos de origen y destino funcionan como si fueran los únicos nodos de la red. Cuando estos dos nodos establecen un enlace o circuito virtual, tienen acceso al ancho de banda máximo disponible. Estos enlaces proporcionan una tasa de transferencia mucho mayor que las LAN de Ethernet, conectadas por puentes o hubs, como se muestra en la figura siguiente. Operaciones básicas de un switch. La conmutación es una tecnología que reduce la congestión en las LAN Ethernet
Token Ring y la interfaz de datos distribuida por fibra, FDDI. Los switch utilizan la microsegmentación para reducir los dominios de colisión y el tráfico de red. Esta reducción da como resultado un uso más eficiente del ancho de banda y mayor tasa de transferencia. Con frecuencia, se utilizan los switch de LAN para reemplazar los hubs compartidos y están diseñados para funcionar con infraestructura de cable ya instaladas. Los siguientes son las dos operaciones básicas que realizan los switch. Conmutación de tramas de datos. Los switch reciben tramas en una interfaz, seleccionan el puerto correcto por el cual enviar las tramas y entonces envían la trama de acuerdo a la selección de ruta. Mantenimiento de operaciones de switch. Los switch elaboran y mantienen las tablas de envío. Los switch también elaboran y mantienen una topología sin bucles en toda la LAN. La secuencia se muestra en la siguiente figura las operaciones básicas de un switch. 1. Envía paquetes basándose en la tabla de envíos. Envíos basados en direcciones MAC capa 2. Opera en la capa 2 del modelo OSI. Conoce la ubicación de una estación examinando la dirección origen. Hace envío por todos los puertos cuando la dirección destino es broadcast, multicast o dirección desconocida. Envía cuando el destino se encuentra en una interfaz distinta. Latencia del switch Ethernet. La latencia de switch es el periodo transcurrido desde el momento que una trama entra a un switch hasta que la trama sale del switch. La latencia se relaciona directamente con el proceso de conmutación y el volumen de tráfico. La latencia se mide en fracciones de segundo. Los dispositivos de red operan a velocidades increíblemente rápidas, de manera que cada nanosegundo adicional de latencia afecta de forma adversa el desempeño de la red. Conmutación de capa 2 y capa 3. Los routers y los switches de capa 3 utilizan direcciones IP para enrutar un paquete. Los switches LAN o de la capa 2 envían tramas en base a la información de la dirección MAC. Se puede decir que en la actualidad los términos conmutación de capa 3 y enrutamiento se utilizan con frecuencia de manera indistinta. Existen dos métodos de conmutación de trama de datos: la conmutación de capa 2 y de capa 3. Los routers y los switches de capa 3 utilizan la conmutación de capa 3 para conmutar los paquetes. Los switches de capa 2 y los puentes utilizan la conmutación de capa 2 para enviar tramas. La diferencia entre la conmutación de capa 2 y capa 3 es el tipo de información que se encuentra dentro de la trama y que se utiliza para determinar la interfaz de salida correcta. La conmutación de la capa 2 se basa en la información de la dirección MAC. La conmutación de la capa 3 se basa en las direcciones de la capa de red o en las direcciones IP. Las funciones y la funcionalidad de los switches de capa 3 y los routers son muy parecidas. La única diferencia importante entre la operación de conmutación de paquetes de un router y de un switch de capa 3 es la implementación física. En los routers de propósito general, la conmutación de paquetes se produce en el software mediante motores basados en el microprocesador, mientras que un switch de capa 3 realiza el envío de paquetes por medio del hardware de circuito integrado de aplicación específica ASIC. La conmutación de la capa 2 busca una dirección MAC destino en el encabezado de la trama y envía la trama a la interfaz o puerto apropiado basándose en la dirección MAC de la tabla de conmutación, como se muestra en la figura siguiente. La tabla de conmutación se encuentra en la memoria de contenido direccionable